Es absolutamente increíble y alucinante lo que podemos hacer con este tipo de envases. He elegido este tipo de envase porque son impermeables por la parte de dentro, ya que están pensados para llevar líquido. Además son súper extra resistentes. Lo que voy a hacer primero es cortar la parte de arriba, la parte de abajo y abrirlo por el centro. Necesito el material, pero no el envase tal cual con la forma que tiene, sino el material de este envase. Después de abrirlo lo limpio por dentro para que no queden restos de leche de ningún tipo. Una vez lo tengo cortado, lo abro y necesito toda la amplitud del envase. Voy a coger un Tupperware que tengo por casa y lo voy a poner de forma que me dé el largo de todo el Tupperware, porque necesito este tupper para que me haga de base, ya que el trabajo que voy a hacer pues necesito que tenga un soporte para que el peso no lo baje hacia abajo. Marco las medidas del tupper y después le hago una forma con un rotulador permanente que es más ancha por el centro y por las puntas, en los picos, tiene un pico, una punta subida hacia arriba y otra va en el sentido contrario, baja hacia abajo. Lo marco con el rotulador permanente porque así pues no se va a borrar, es más fácil hacerlo de esta manera y cuando lo tengo marcado lo que hago es recortarlo. Fijaros en el diseño que un pico va para abajo y el otro pico va para arriba. Necesito que todavía sea más resistente y que sea impermeable por los dos lados. Así que le doy una capa de cola blanca generosa y pongo otro envase que he abierto también en la parte de abajo. Lo pego, le pongo peso en la parte superior y espero a que se seque. Cuando está seco lo recorto y así voy a tener doble cara por arriba y por abajo, va a ser impermeable. ¿Sabéis que en las plantas de reciclado estos envases no los pueden reciclar porque tienen una capa de aluminio, una capa de cartón, una capa de papel, una de plástico y es como imposible poder reciclarlos? Así que le vamos a hacer un favor a la naturaleza. Voy a utilizar esto que es una baldosa. Hice obras en la cocina y tenía una baldosa en casa y la voy a utilizar porque es perfecto para que lo que haga no se me pegue en la superficie de la mesa o porque si utilizamos un cartón o algo así puede ser desastroso. Coloco la forma que he cortado sobre la baldosa y con un rotulador permanente hago esa misma forma pero 3 centímetros más ancha. Justo en el centro voy a poner el tupper que me ha servido de base para hacer el ancho total de la parte central de la forma que he cortado. Y lo voy a pegar sobre la superficie de la baldosa con un poquito de cinta de carrocero para que no se mueva. Ahora coloco lo que he hecho, la forma esta que he hecho con los envases de leche y también voy a utilizar cinta de carrocero para pegarlo. Hay que pegarlo pero es momentáneo, o sea, después esto no va a servir para nada, pero tenemos que intentar que no se mueva, así que pongo cinta de carrocero justo en las 4 esquinas del tupper y lo dejo fijo. He cortado un montón de trocitos de envase y lo que voy a hacer es pegarlo con silicona caliente en la parte superior y esa línea que he marcado sobre la baldosa es lo que me va a servir para guiarme y hacer la forma de estoy haciendo una fuente que va a ser un frutero y esa forma de este frutero por la parte exterior y superior va a ser más ancha, entonces he necesitado hacer esa línea para poderme guiar y que la forma quede perfecta. Entonces pego por la parte superior con silicona caliente y por la parte de abajo voy vigilando, voy controlando que no se me vaya la forma. Por eso he marcado esa línea en la baldosa. Voy a ir repitiendo este proceso por todo el contorno de la bandeja que estoy haciendo. Voy a cortar un montón de trocitos y los voy a ir pegando con silicona. Cuando he pegado los que son los primeros, la base, después voy pegando otros trocitos justo en el centro de cada dos para que no me queden huecos entre ellos.
Donde están esos trocitos por la parte de abajo es muy fácil que se muevan y necesito fijarlos. Así que guiándome por la línea que he marcado voy a hacer un cordón con silicona caliente y así voy a asegurarme que no se muevan ni por arriba ni por abajo. Cuando la silicona se ha enfriado, voy a recortar un poco la parte superior, no demasiado porque necesito que tenga como un par de milímetros, que haga un tope para después poder acabar de trabajarlo bien. Voy a hacerlo en todo el contorno, por los dos lados. Tal vez lo más complicado es hacer justo esas esquinas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger un trocito de cartón del envase de leche y vamos a marcar con un rotulador permanente la esquina de la parte superior y en la parte de abajo fijaros que está justo al final. Corto una línea en diagonal y la parte de arriba justamente el alto y ya tengo el trozo a la medida. Lo voy a pegar igual que he hecho con los otros trozos, poniendo silicona caliente en la parte superior, lo coloco en su sitio y después voy a reforzarlo poniendo trocitos pequeños justo donde se juntan dos de ellos para que no me queden huecos entre los trozos de cartón. Hago lo mismo en el otro lado. Pero en este lado lo que hago es pegarlo por la esquina, justamente la esquina del final, y cuando lo tengo pegado lo recorto con la tijera, así me queda a la medida y no se mueve. Queda perfecto. Vamos a utilizar silicona caliente y vamos a intentar tapar todos los huecos. Las esquinas hay que hacerlas así porque tienen no solamente una altura, sino que el pico sale hacia afuera. Así que esta es la única forma de que nos quede perfecto. Cuando pegamos los trozos de cartón, ponemos el cordón de silicona en la parte de abajo para que se quede fijo y no se mueva. Y vamos a hacer lo mismo en las dos esquinas, en la que está en un lado y en la que está en el otro. O sea, el primer trozo lo recorto a la medida y el segundo trozo lo pego y lo recorto una vez está puesto. El montaje inicial ya está acabado. Habéis visto, no es tan difícil. Es cuestión de seguir los pasos que os doy y os va a salir seguro. Ya lo tengo así y ahora necesito asegurarme que no me queden huecos por donde se vaya a colar el material que voy a poner sobre esta superficie. Así que con la silicona caliente hago un cordón por la parte superior y en la parte de abajo vamos a hacer un cordón de más o menos 1 centímetro o centímetro y medio, porque esto va a ser una bandeja y la parte superior de la bandeja tiene una base chiquitita, pero la tiene. Así que vamos a pegarlo y necesitaba una baldosa por esto, porque ahora lo despego sin problema. Qué forma más interesante y más genial ha quedado. Es una bandeja de diseño, ha quedado espectacular. Todo ese cordón de silicona que le he puesto en la parte superior le damos un repaso si hace falta con la tijera y ahora voy a utilizar cola blanca de calidad de carpintero y papel de cocina. Voy a separar las capas de papel porque si ponemos las dos capas nos quedan como unas burbujas de aire y hace que no quede bien, así que es muy importante separar las capas de papel y voy a empezar a forrar toda la superficie con cola blanca y esos trozos de papel por la parte de arriba, por los laterales y también por la parte de dentro, por todos lados. Cuando lo tengo totalmente forrado por la parte de abajo hay que dejarlo secar y cuando está seco haré lo mismo por la parte de dentro, por la parte interna y también hay que dejarlo secar. Voy a utilizar cemento, pero es un cemento que es un preparado de cemento blanco, no es un cemento normal, un cemento de esos grises, es un cemento muy fino. Voy a hacer la mezcla con el cemento importante, muy importante, tenemos que utilizar cola blanca. Vamos a mezclar mitad de agua, mitad de cola blanca, vamos a
hacer que esa mezcla sea uniforme, que sea homogénea, y después añadiremos el cemento. El cemento es algo que está pensado para una pared, para una superficie rígida que no se mueve demasiado, y vamos a hacer una bandeja que vamos a manipular para arriba, para abajo, y no queremos que la pieza se parta. Tiene que tener cierta elasticidad, por eso es muy importante que pongamos cola blanca en la mezcla. Vamos a ir añadiendo el cemento poco a poco. Tenemos que buscar una textura que no sea demasiado líquida, porque si no chorrearía, y tampoco necesitamos una textura que sea muy espesa, porque necesitamos poder controlarla. Es una textura como si fuera una crema o un puré o algo parecido. Una vez tengo la mezcla hecha, con la bandeja hacia abajo le echo bastante cantidad en esa superficie de abajo. Por eso he dejado ese contorno en toda la pieza, porque necesitaba tener un tope y que la parte de abajo quede bien acabada. Así que le pongo un montón de cemento, le doy unos cuantos golpecitos para que se nivele y para que suelte las burbujas, y ahora con un pincel lo que hago es ir colocando un poco de la mezcla que he hecho de cemento por toda la superficie. Por eso os decía que no puede ser muy espeso, porque si no nos costaría poder darlo, y si es muy líquido nos iba a chorrear demasiado. Cuando tengo seca esa primera puesta de cemento, le doy una segunda capa. Necesito que se disimulen totalmente las líneas rectas que han quedado de los trozos de cartón. He vuelto a hacer una mezcla que sea ligera, que no sea demasiado espesa ni tampoco demasiado acuosa. Necesito ir dejando que caiga, que chorree sobre la superficie para que todas esas líneas queden totalmente disimuladas y no se vean. Cuando esté acabada quiero que tenga un aspecto rústico, no quiero que parezca una pieza exactamente de porcelana súper lisa. Entonces no pasa nada si nos queda algún chorreón por aquí y por allá, porque le va a hacer a la pieza parecer mucho más interesante. Cuando tenemos seca, totalmente seca la parte de abajo, vamos a hacer la parte de dentro. Esta es más sencilla. Vamos a colocar el cemento, vamos a repartirlo por la superficie haciendo este movimiento para que cubra todas las esquinas, y cuando tenemos la parte de abajo totalmente cubierta, damos otra vez unos golpecitos para que se nivele, y otra vez con la ayuda del pincel vamos a ir repartiendo el cemento por la parte interna y también por la parte superior, por ese cordón que había dejado con la silicona, que ahora veis por qué está, porque le da un acabado precioso a la bandeja. Tenemos que procurar tapar todo el cartón, que no se vea ni 1 milímetro. Vamos a ir con el pincel colocando el cemento por todo el cartón, y como veis ya voy consiguiendo que desaparezca, que no esté a la vista, que es justo lo que estaba buscando. Cuando el cemento se ha secado no podemos dar el trabajo por acabado. Tenemos que dar sobre toda la superficie, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, una capa de cola blanca de carpintero. Esto le va a hacer que tenga mucha más resistencia la pieza, que no se descascarille cuando le demos un pequeño golpecito, porque le va a dar mucha flexibilidad. Y cuando está totalmente seco de la cola blanca, le voy a dar pintura en spray en color blanco, a pequeños golpecitos por toda la superficie, tanto por arriba como por abajo. Es una idea genial, porque vamos a poder lavarlo con agua sin ningún problema y mirar qué precioso queda con toda la fruta dentro. Hemos llegado al final del tutorial. Espero que os haya encantado y que lo pongáis en práctica. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.